¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Alejandro Fabri, soy periodista de radio, de televisión y también de medios gráficos. Quería contarles que el fútbol argentino comenzó a jugarse a finales del siglo XIX, que el primer partido lo protagonizaron marineros y algunos empleados ingleses que despuntaron ese vicio que le llamaban de los ingleses locos en lo que hoy es el Planetario Municipal, en la zona de Palermo. Que el juego de la pelota se fue extendiendo lentamente, por supuesto teniendo como principal fundamentación a la comunidad británica, porque además de ingleses habría irlandeses, habría galeses, también escoceses. Se fue extendiendo el ferrocarril y a medida que se iban generando las estaciones de tren, se armaba un equipo de fútbol. En la zona sur, la zona más populosa por aquellos años, Quilmes era un nudo ferroviario importante, también lo eran Banfield y Temperley, pero vamos a referirnos puntualmente a Quilmes. Allí nació el Quilmes Athletic Club, un equipo íntegramente formado por ingleses. No permitían el ingreso de argentinos. Tampoco todavía en aquel momento, finales de 1897, la presencia de argentinos hijos de ingleses. Los argentinos de la zona, molestos por esto, fundaron en 1899 el Club Argentino de Quilmes. Si los británicos del Club Quilmes le daban té a los jugadores cuando terminaba el partido, los hombres de Argentinos de Quilmes decidieron darle mate. De ahí empezó la rivalidad. Unos fueron los mates y otros, por la instalación de una fábrica de cerveza muy popular, pasaron a ser los cerveceros. La rivalidad fue tomando cuerpo y para que vean que lo que pasa hoy es más o menos lo mismo, quiero leerles un texto de un libro que hicimos alguna vez, Historias Negras del Fútbol Argentino, sobre lo que pasó el 4 de julio de 1909, hace más o menos 103 años. El campeonato sorprendía a Argentino y a Quilmes, cerrando la tabla de posiciones del torneo de Primera División. En aquel momento, las órdenes y las reglamentaciones se hacían en inglés, no se permitía usar el castellano. En la fecha final se enfrentaron en la cancha de Quilmes, la vieja cancha de Quilmes que después inauguró su actual estadio Centenario en otra zona de la ciudad. Los 2 puntos de ese partido significaban la permanencia o el descenso a Segunda División. Aquel encuentro memorable no llegó a jugarse totalmente, pues se armó la gresca de mayores proporciones que registra la historia del fútbol local. Sigue contando el artículo que el secretario de la ya extinguida Argentine League Association era Mr. Williams, más conocido como el Gordo Williams, quien al tiempo era miembro de la comisión directiva de Quilmes, o sea, era juez y parte. Esta situación provocó que se creyera que el juez designado, Mr. White, traía instrucciones especiales para dirigir el partido. El primer tiempo fue bastante parejo, notándose que los avances de la delantera de Argentino eran generalmente detenidas por posiciones adelantadas inexistentes. Ya en el segundo tiempo, un ataque tras otro de Argentino eran frenados por el offside. Prácticamente no podían patear al arco. El problema mayor ocurrió cuando Enrique Poulsen, zaguero de Argentino de Quilmes, rechazó una pelota limpiamente en el preciso momento en que el juez White cobró penal para Quilmes. El penal lo ejecutó Morgan, que no era el pirata, pero se le parecía, y lo atajó García. No le gustó al referee White la jugada e hizo repetir el penal. En ese momento no necesitó la voz de orden la gente. Como obedeciendo a una consigna, desde la tribuna de los hinchas de Argentino se invadió el campo de juego. Bastonazos, trompis, puntapiés. Cierra Mariano Torre con un par de circunstancias increíbles. El grueso de la hinchada de Quilmes, el equipo británico, entre comillas, no pagó los 50 centavos de la entrada, porque preferían mirar los partidos desde los carros de los naranjeros, el Naranjito de Pilar y el Chivo, que estaban ubicados sobre los pinos de la Quinta de Anzó, cuando no de palcos improvisados o escaleras. El referee White empezó a correr, perseguido por los hinchas. Se refugió, después de una disparada vertiginosa, en el vestuario que estaba más allá del ángulo norte de las calles Guido y Pringles, seguido de la hinchada mate que no pudo darle caza. Al jugador quilmeño Jones se le vio cruzar disparado con el cuello manando sangre de un garrotazo que le asestaron. El comisario Valdés, el que tenía que resguardar el orden, bajó de la tribuna con los brazos en alto pidiendo orden a los gritos. Justo en ese momento recibió un tremendo bastonazo que le provocó la caída de varios dientes. Varios fueron los jugadores heridos y como el árbitro no apareció más, se dio el partido por terminado. Finalmente, los directivos de la League, la Association League, que eran ingleses en su mayoría y simpatizaban por Quilmes, resolvieron apercibir a los 2 clubes y anular los descensos. Esto lo escribió Mariano Torre en el Diario Norte en 1946, retratando, transcribiendo, una crónica de un partido entre Quilmes y Argentino de Quilmes que se jugó el 4 de julio de 1909. 103 años pasaron, la violencia en el fútbol creció, la presencia del alcohol, la presencia de la droga,
la presencia primero que nada del profesionalismo y de mucho dinero cada vez más, que influye en que algunos marginales, gente que tiene otras aspiraciones, gente que confunde la pasión con el fútbol porque la vida les puede pasar por allí, generaron este tipo de cosas. Sin embargo, hay que recordar que todo nace de un origen, la desmedida pasión que tenemos los argentinos por el fútbol. En 1970 era de una manera, en 1940 seguramente era de otra. En 1909 el recato quedaba de lado, la disputa entre ingleses y argentinos se mantenía y el fútbol nacía tan violento como lo es ahora.